Es un placer para mí, María Alejandra López, darle la bienvenida a nuestra audiencia una vez más a nuestro programa, Soñadores para construir un mundo mejor en familia, un espacio que busca dar a conocer las experiencias de nuestros invitados y motivar a nuestra audiencia a soñar y luchar por sus ideales. Saludo a mis compañeros Juan David en el máster, Tatiana de Los Ángeles y Dolma en la mesa de trabajo. Gracias María Alejandra por tu saludo. Mi nombre es Tatiana de Los Ángeles. Una vez más me siento muy alegre de estar con ustedes en un nuevo programa más de Soñadores y espero que aprendan mucho de esta entrevista que nos va a dejar muchas enseñanzas. Bueno, hola, saludos para todos y hoy en el día de hoy muy especialmente a Mercedes Pardo, nuestra queridísima invitada de este día. Mercedes ha tenido la oportunidad de hacer estudios en semiótica en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de educación artística en la Universidad Nacional de Colombia. Sus procesos de creación están articulados a los lenguajes de la producción de imagen corporal mediante el trabajo con el cuerpo, el vestuario y el maquillaje. Ha trabajado con compañías y producciones de cine, teatro, danza y performance. Sus procesos de creación tejen imaginarios, vestigios simbólicos y fantasía a partir de la cotidianidad. Es profesora de la licenciatura en música de la Universidad Pedagógica Nacional, donde se desempeña en el área de pedagogía y cuerpo. Bueno, Mercedes, bienvenida a tu programa Soñadores para construir un mundo mejor en familia. Muchísimas gracias, buenos días para la audiencia, buenos días para todos. Me siento honrada por esta invitación y bueno, pues aquí atenta a ver cómo vamos a abordar este diálogo tan importante. Okay. Bueno, antes de empezar las preguntas, quiero hacer una aclaración y es que no se les haga raro que de pronto en algún momento de la entrevista me refiera a Mercedes como mi profe, porque así la conocí, como mi profe de la licenciatura en música, y pues a veces es difícil romper ese lenguaje. Entonces es una gran amiga, pero también es una gran profe. También ha sido una gran profe mía, una gran inspiradora, y por eso quiero empezar preguntándote que nos cuentes algo de ti, de tu vida, de tu familia, algo que nos quieras contar de ti. Bueno, hay algo que generalmente no comparto con mis estudiantes, pero me parece que es importante para el encuentro de hoy, y es que yo crecí en una familia de campesinos. Me formé en mi primaria en una escuela de formación rural. ¿Qué significa esto? Que en ese espacio de formación nos preparan a las niñas, o en esa época nos preparaban a las niñas para asumir responsabilidades de la familia y del hogar. Aprendí a coser en la escuela con mi profesora de primaria. Y también, pues bueno, mi relación con los niños era una relación que en ese instante la sentía como de iguales. Más adelante empecé a darme cuenta de otras cosas, pero sí era una relación que se basó en la igualdad. Bueno, qué bonito. Y enlazando eso que nos acabas de contar con nuestro tema central de hoy, cuéntanos cuál fue tu primera experiencia al compartir con una persona con discapacidad. Pues justamente fue en ese espacio de formación donde tuve un compañero que más adelante vine a entender lo que le pasaba a mi compañero. Él se llamaba Leo. Leito era muy juguetón y siempre estábamos jugando. Él tenía una discapacidad cognitiva y también había un problema con uno de sus brazos, el brazo derecho. Por cosas de la vida, lo que me marcó fue la muerte de Leo. Leo murió ahogado intentando cruzar una quebrada que estaba en creciente. Y
ahora cuando empezamos a pensar en esta entrevista y me encontraba con esa idea de pensar en mi primera experiencia, creo que esa fue mi primera experiencia, en un encuentro con una persona en situación de discapacidad. Y algo que me marcó un poco en el análisis, haciendo la retrospectiva, fue entender que con Leo siempre jugamos como dos personas iguales. Éramos niños, pero jugábamos desde nuestra igualdad de posibilidades y nuestros juegos de niños siempre son corporales. Entonces, en nuestra relación corporal de jugar, de correr, de saltar, siempre fuimos iguales con Leo. Bueno, no, pues maravilloso, ¿cierto? Empieza uno ya a tener esos paradigmas, la estigmatización, una cantidad de cosas cuando somos grandes, cuando somos adultos y vemos el mundo totalmente diferente. Por eso dice Jesús, es mejor ser como niños, sean como niños, vuelvan a ser como niños y ojalá que lo logremos. Creo que nosotras lo hemos logrado y lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, por ahora tienes estudios en semiótica, tienes estudios artísticos, por ahí decía Tatiana hace un momentico, tú estás siendo mi inspiración y sé que por esa parte artística lo está diciendo ella. Pero cuéntanos un poquito por qué llegaste a esa parte de la semiótica. Bueno, la semiótica a mí me inquietó desde que estaba en mi proceso de formación de pregrado, porque me llamaba mucho la atención cómo a través del cuerpo, el uso de las prendas, las personas producimos símbolos y somos leídos. Obviamente, pues como crecí en el campo, yo tuve que hacer un esfuerzo muy grande para poder articularme a las comunidades más urbanas, ¿no? Y además necesitaba darme un lugar simbólico, y ese lugar simbólico, pues yo logré entender que lo podía producir con la imagen, ¿sí? Que no siempre lo logro, pero sí me di cuenta un poco del juego que hay detrás de ello, ¿sí? De cómo me visto y cómo me presento para ser aceptado o incluido dentro de una comunidad. Y creo que lo de cómo llego a la universidad básicamente tiene mucho que ver con mi deseo de compartir las cosas que yo estaba entendiendo y aprendiendo en los procesos de creación, ¿sí? La semiótica se vuelve muy importante aquí, porque me doy cuenta que la semiótica es como una manera universal de entender las bases del lenguaje humano, las formas de comunicación. Para aquellos que de pronto no saben el término, la definición de semiótica, ¿qué les podríamos decir? Bueno, ya nos dices que es el vestir y que es como la forma de hacerme ver, ¿cierto? Podríamos decirlo así. ¿Qué otra cosa le podemos decir a nuestra audiencia? Pues podríamos decir que la semiótica es casi como el oxígeno, pero en la relación de los procesos comunicativos, ¿sí? Es decir, en el ambiente nosotros tenemos el oxígeno y con él respiramos y está inmerso en nuestra vida. Pero en la cotidianidad, la semiótica es como todo el proceso simbólico, todo el bagaje simbólico que yo tejo y tengo para poder comprender la comunicación con los otros. Y un asunto muy importante de los seres humanos es justamente ese, la comunicación, cómo nosotros entramos en relación con los otros a partir de la palabra, a partir de la imagen, a partir del sonido y a partir del gesto y el movimiento. Entonces ahí es donde tiene un fundamento muy fuerte y que ha tejido muchos de los encuentros que hemos establecido con Alejandra, con Tatiana, con Dolma. Y es como el cuerpo también tiene una expresividad, ¿sí? Y esa expresividad tiene un contenido simbólico. Volviendo un poquito a la presentación, pues ahí también hablaba de que has hecho estudios en educación y pues que actualmente te desempeñas como docente de pedagogía, pero también de las materias de cuerpo, que es lo que estamos hablando un poquito. Yo he tenido la oportunidad de estar desde las dos partes, desde el rol
docente, desde cómo estudiarlo contigo, pero también desde la parte del cuerpo y pues últimamente desde la parte de la creación y de la investigación colectiva. Y me parece que siempre es como una integralidad. Incluso me acuerdo mucho en un espacio de clase que tú nos contabas, no, es que yo soy diseñadora de modas, y mis compañeros te decían, maestra, ¿cómo hace para enseñarnos? ¿Cómo hace para trabajar las cosas de cuerpo? Entonces, mi pregunta en este momento va más orientada a preguntarte, ¿cómo has hecho como para combinar todos esos estudios desde lo que has aprendido en tu casa hasta lo que has aprendido en las universidades donde has tenido la oportunidad de estudiar? ¿Cómo has hecho para combinar esos estudios y enseñarle a tus estudiantes de pedagogía, pero también de cuerpo, pero también de imagen, como tan integralmente? Bueno, yo siento que he sido afortunada y bendecida porque he tenido la posibilidad de trabajar con muchas disciplinas de las artes, ¿sí? Digamos que mi inquietud de fondo y lo que movió mi pulsión de crecimiento en la adolescencia siempre fue el arte. Y eso yo lo supe temprano. No tenía los recursos para empezar un proceso de formación artístico temprano. Entonces, ¿qué hice? Fue buscar la manera de poner en relación como el conocimiento que tenía, el deseo y los recursos que podía conseguir de acuerdo con mi alcance, ¿no? En el camino fue ocurriendo que la urgencia, la necesidad de hablar con estudiantes o de hablar con otras personas, porque en principio yo no esperaba ser profesora, ¿sí? De hablar con otras personas de lo que sabía, fue lo que empezó a movilizar el asunto de la pedagogía, ¿sí? Fue lo que empezó a hacer preguntas por cómo hacerlo, por cómo enseñarlo, ¿sí? Y eso ocurrió hace ya más de 20 años. Entonces, de ahí aparecen esos procesos de formación complementaria y por qué y cómo una persona que tiene un lenguaje de formación de base, que está centrado en la producción de imagen, que eso es la moda básicamente, puede hablar con una persona que es músico o que es artista escénico o que es artista visual. Digamos que sobre todo con música se genera esa cosa que es como el cambio de paradigma, que es muy fuerte, pero ahí en el fondo un elemento que sí junta mi encuentro con los músicos, que es un encuentro reciente, inició en el 2024 apenas, y es la necesidad de interactuar, ¿sí? A mí me encanta bailar y obviamente mi trabajo corporal y la danza son el lenguaje a través del cual me encuentro con los músicos. Y la música y el cuerpo se juntan justamente en la danza, ¿sí? Creo que ahí es donde está el puente inicial, ¿no? El puente lógico, porque además siempre está la pregunta por lo lógico. Uh-huh. Y a partir de eso, digamos que es como se da ese empalme, ¿no? Ahí es donde encuentro ese empalme. Y obviamente con la necesidad de entender los procesos de formación y de conocimiento, ¿sí? Creo que aquí aparece una urgencia y es la pregunta por, entonces, ¿qué es conocer en artes? ¿Sí? Ya no es solo en la danza, en el teatro o en las artes plásticas, sino también es qué es conocer en las artes. Y creo que esto, el llegar a la licenciatura en música, me ha generado y me ha dado la gran oportunidad de hacerme por lo menos la pregunta. Todavía no tengo ni idea, pero me estoy haciendo la pregunta. Muy interesante y me parece súper fundamental que el músico descubra otras maneras de expresarse, no solo desde su instrumento. Lo hablábamos contigo, tú nos cuentas de una violinista que todo el tiempo está tocando su violín y bailando ballet. Entonces me parece muy, muy interesante y de ahí llega tu experiencia al trabajar esta materia de manejo corporal con personas ciegas.
Entonces, me parece algo muy bonito para contarle a la audiencia de cómo ha sido esa experiencia de trabajar esa materia que está reglamentada para que los estudiantes la vean durante el primer y segundo semestre, pero ya en este momento se convirtió, aparte de ser la materia, se convirtió en un espacio de investigación en donde hemos tenido la oportunidad de estar María Alejandra, mi mamá y yo en este espacio. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo han sido estos retos? Y más ese plus de no solo ser una materia reglamentaria obligatoria, sino convertirla en un espacio de investigación. Bueno, aquí hay varias cosas. Yo llego a la licenciatura en música con la expectativa de ser profesora y ya, no con otras expectativas. Ya había tenido experiencia con personas sordas en la licenciatura en artes visuales y una experiencia con una persona ciega en primer semestre, más o menos en 2019. Me llamó mucho la atención esas primeras experiencias porque sentía que había un elemento que estaba pendiente en la formación de las personas con discapacidad y es los relatos míticos de base, ¿sí? A los que accedo por poder escuchar, por poder mirar, ¿sí? En general. Y algún día me dijo uno de los estudiantes invidentes de los primeros semestres en rol docente, me dijo, no, profe, es que a mí no me gusta que las personas en Transmilenio me miren mi celular. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Tú cómo te das cuenta? Pues yo lo siento, ¿sí? Eso para mí fue súper importante y me marcó, porque dije, entonces yo no veo, pero siento. Hay un elemento perceptivo que sí nos hace encontrarnos a las personas con discapacidad y a las personas sin discapacidad, ¿sí? Entonces creo que la percepción como un primer elemento me parece que es fundamental. Y en el encuentro con las personas ciegas de la licenciatura en música, empecé a darme cuenta también que hay un asunto con el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando yo no tengo la posibilidad de percibir con los ojos, construyo el espacio de manera diferente. Digamos que en principio ahí hay un asunto de curiosidad que me mueve mucho, ¿no? Que me llama mucho la atención y siento que es la base sobre la cual hemos estado nosotros estructurando nuestros encuentros. Antes de hablar del semillero, me gustaría hablar de esa primera experiencia que fue como la que le dio el antecedente al semillero y fue precisamente ese espacio de la asignatura donde estaba pues una persona ciega, que en este caso soy yo, ya ahorita pues han cambiado las cosas y ya son otras personas, con otras personas sin discapacidad y veíamos esas diferencias de lo que tú estás hablando, de cómo ellos con su cuerpo y con su visión ya han construido como formas de moverse, imaginarios, percepciones del espacio, mientras que yo pues tenía otras formas de concebir eso mismo, pero era como eso de cómo nos vamos a acercar a ella para que todos podamos hacer lo mismo, pero habían momentos en que bueno, pero ¿y cómo le explicamos esto a ella? Pero ¿y cómo la movemos? Pero y mis compañeros siempre eran a quererme hacer todo y tú no, déjenla que ella tiene que explorar y ellos eran como, ¿cómo es que tiene que explorar si ella no ve? Como... Entonces, pues me gustaría como que le contaras un poquito más a la audiencia esa experiencia de esos primeros semestres donde habían como dos mundos que se han ido uniendo, pero en ese momento eran como dos mundos totalmente aparte y que teníamos pues que mirar cómo se unían para cumplir con las expectativas, pues en otras palabras, de la universidad. Bueno, cuando uno está en una clase, en un espacio determinado,
colegio, universidad, jardín, lo que sea, está en un espacio institucional, ¿no? Y allí tiene unas obligaciones y tiene una agenda que cumplir. De ahí quiero partir para hablar un poco de esto, porque sí es un asunto que todavía me genera preguntas, ¿no? Y es que dentro de esa agenda que se cumple en el aula, se debe llegar a alcanzar un proceso de aprendizaje, ¿sí? Digamos que por ahí es por donde se mide el desempeño del profe, ¿no? Si se logra el proceso de aprendizaje. La paradoja justamente de esto es que los profesores nunca sabemos cuándo los estudiantes aprenden, ¿sí? O sea, nosotros generamos la experiencia, pero no tenemos ni idea cuándo aprenden. Ese es un primer lugar para empezar a contestar la pregunta. Y la segunda cosa que me ocurrió muchísimo con Alejandra, y de ahí la base para seguir con todos los demás estudiantes que fueron llegando a la clase con discapacidad visual, fue reconocer los cuerpos. Para mí fue súper fuerte un día que me dijo Alejandra: profe, yo quiero bailar. Y yo, Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer para que Alejandra baile? ¿Sí? Si Alejandra no maneja el espacio porque no ve, ¿sí? Entonces, eso para mí fue un reto. Yo ese día me fui con la pregunta a mi casa, a mi vida, y empecé a preguntarme qué es lo que hay en la danza que yo le puedo ayudar, que yo pueda ayudarle a Alejandra para que ella baile, ¿sí? ¿Qué hay en la danza? Entonces encontré que había un elemento fundamental y era los otros como acompañantes, como esas personas, los otros estudiantes que me ayudaban a hacer el cauce, ¿sí? El cauce sobre el cual podría montar un andamiaje de proceso en la clase para que Alejandra bailara. Sí, esa fue una primera cosa. Y obviamente pues la clase se orienta al movimiento. Nunca bailamos, yo debo confesarlo, nunca bailamos. Siempre estuvimos trabajando con movimientos cotidianos que al final se convirtieron en una secuencia de movimientos y que de alguna manera gozamos como danza, pero nunca bailamos. O sea, no había un propósito de una forma de danza específica. Pero entonces a mí me gustaría complementar, ya después cuando yo veo el resultado final como público, uno ve a un grupo de chicos unidos todos, haciendo un espectáculo maravilloso. O sea, fue algo sensacional, donde pues obviamente como mamá se me escurrieron las lágrimas, pero más que como mamá, como público, admirada de todos, de la maestra, cómo hizo esas orientaciones, de los compañeros, cómo acompañaron, valga redundar tanto, a María Alejandra en ese proceso, en ese ella querer bailar, en la maestra querer que ella fuera partícipe, porque pues no podemos negar que en la educación pueden suceder dos cosas. Una, que esa persona que acepta el reto y de verdad incluye, o esa otra cara de la moneda que desafortunadamente aún se sigue viendo en muchos espacios, donde el estudiante está a un lado, pero lo hacen partícipes de unas formas muy diferentes para que supuestamente haya inclusión. Aquí hubo una verdadera inclusión. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video, donde ustedes como espectadores van a poder vivenciar lo que nosotros o lo que yo como público pude vivir en ese momento. Fue, como les digo, algo maravilloso, donde hay diferentes momentos del video donde van a decir en algún momento, pero ¿dónde está María Alejandra que no la veo? O al principio van a decir, no, pero fue solo ese pedacito nomás el que la pusieron a bailar. No se vayan a quedar sin ver el video completo, por favor. Widzisz,
questa nuova ti ricorderai. Ogni bacio carezzi mie, scoprirai la nostalgia, non sai, non ricordo. Bueno, espero que les haya encantado este video y Mercedes, dinos tú qué sentiste en el momento en que ya terminó la obra, porque todo el proceso fue un cuento, pero es que ver ese resultado, ¿qué fue para ti? Bueno, como profesora, primero fue un regalo de la subjetividad de todo el grupo, ¿sí? O sea, yo me siento halagada cuando mis estudiantes se toman en serio lo que nos pasa a todos en la clase, porque eso no le pasa solo a los estudiantes, a los profes también nos pasa. Segundo, siento que un poco el sueño de Alejandra bailar dentro del proceso se intentó llevar de la mano. No fue fácil porque teníamos que hacer durante todo el proceso de organización, de crear, de inventar el ejercicio. Siempre nos estuvimos haciendo preguntas de cómo ayudarle a Alejandra a orientarse sin llevarla de la mano, ¿sí? Porque aquí para mí lo más importante es que las personas con discapacidad ganen autonomía, ¿sí? Estar orientándoles, decirles a la derecha, a la izquierda, es quitarles la autonomía, ¿sí? En el caso de las personas con discapacidad visual, ¿sí? Creo yo que es clave que las personas comprendan los espacios con su propio cuerpo y que de esa comprensión de los espacios ganen autonomía, porque si un día están solas y tienen que moverse solas, que lo puedan hacer, que alcancen como desde su entendimiento, alcancen a proyectar el espacio que tienen afuera, adentro de ellos, ¿sí? Eso me parece que es clave, o sea, que ellos puedan hacer esa relación interior-exterior y que puedan traducirla en su cuerpo y de esa manera puedan desencadenar acciones en el espacio. Ok, bueno, aunque la entrevista es para ti, yo creo que si no hago esta pregunta, el público me va a ahorcar. Y es, María Alejandra, ¿tú qué sentiste en ese resultado final? Bueno, pues muchas cosas. Fue muy bonito la compenetración de todo el grupo, como al final todos nos unimos con nuestras propuestas, porque hay que aclarar algo, y es que el trabajo fue construido por nosotros mismos como estudiantes. La profe solo estaba ahí diciéndonos, esto mejórenlo, o esto yo sugiero que háganlo de esta forma que se ve más bonito o que les va a ayudar más, pero fue inicialmente la idea de nosotros mismos, que empezamos a movernos y a decir, oiga, sí, esto me gusta, profe, hagamos esto. Y ella, bueno, sí, me parece. Entonces, como al final todo el grupo pudo unificar sus ideas y hacer como toda esa compenetración, eso fue algo muy bonito, que pues que la verdad uno como que no se lo esperaba al principio del semestre, y fue una sorpresa muy grata para todos. Después pues ya estar allá, para mí también era un reto el moverme por el espacio sin que me estuvieran dando muchas indicaciones, sin que me estuvieran cogiendo de la mano, porque toda la vida he estado rodeada de un entorno que me dicen todo.
Entonces, a la derecha, a la izquierda, ven, yo te llevo, ven, hay un obstáculo, ven, te lo quito. Y el reto con la profe Mercedes siempre ha sido: ella sola tiene que encontrar la forma de moverse, ella sola tiene que encontrar si hay un obstáculo. Entonces, si ya no puede seguir en el espacio, entonces ¿para dónde seguir? Y el reto con mi compañero de baile era: ella se va a mover, ella es la que se va a mover y tú la vas a seguir a ella. Y para mí también era un reto, porque era como lanzarme al mundo sin tener herramientas. Y yo, ¿cómo hago? Pero al final, pues fue muy bonito como que las cosas se fueran dando así tan naturalmente, y lograr llegar a lo que llegamos. Pues yo misma como que no lo podía creer, y después escuchar al público, tanto los que estuvieron allá en vivo y en directo, como después las personas que les pudimos compartir el video, y todos decían: es que se veía como una igual. No, o sea, no, nosotros sabemos que no ve y que es ella, pues porque ya me conocían de antes, pero decían: no, es que se ve como una igual, o sea, parece una más del grupo. Incluso una persona muy cercana de mi familia me dijo: yo al principio no te reconocía. Entonces, eso fue algo como: lo logramos el objetivo y vamos por más. Creo que esta entrevista ha traído cosas muy interesantes que en nuestras tres temporadas anteriores no habíamos hablado, y es descubrir el cuerpo, es descubrir que si podemos hacer las cosas, que podemos expresarnos de otra manera, no solo desde la palabra, sino también desde el cuerpo. Y ahí viene nuestro siguiente espacio de investigación, que es el semillero de cuerpo, espacio, cuerpo y movimiento, que nació hasta este año. Este semestre que está terminando fue nuestra primera experiencia. Me pareció muy bonito porque nació inicialmente por una inquietud de los compañeros de María Alejandra, porque querían como seguir el proceso, pero a la final no se unieron, solo quedó ahí como el interrogante. Pero nos permitieron, pues María Alejandra como estudiante de la licenciatura, y a mi mamá y a mí como personas externas, estar en ese semillero, y la profe nos abrió las puertas. Entonces quiero preguntarte cómo ha sido esa experiencia. Sé que todavía, como lo hablamos en nuestros espacios, hay muchas preguntas sin respuesta, pero ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque no es solo de venga, movámonos, juguemos, exploremos el cuerpo, sino también de investigación de nosotras mismas, investigar nuestro cuerpo y el espacio. Bueno, pues yo creo que esa experiencia, incluidas las clases, la persona que más ha aprendido he sido yo. Y agradezco muchísimo la oportunidad que ustedes me dan de seguir haciéndome preguntas con ustedes, porque algo muy hermoso del semillero ha sido llegar a un espacio en el que actuamos como iguales. Ahí ustedes me dicen profe, pero yo no tengo un rol de profe, tengo un rol más horizontal, ¿sí? Entonces ahí la agenda nos cambió. Entonces ahora te vamos a decir Mercedes. Muy bien. Sí, ahí la agenda nos cambió, y creo que eso es lo más interesante justamente del semillero. Siento que es muy importante para una persona con discapacidad, en este caso visual, como lo que nos ha pasado en el espacio, entender que el asunto que condiciona la discapacidad es un proceso de investigación, y nos ha pasado, ¿no? Nosotros empezamos por estudiar el espacio, y eso fue muy interesante para mí, descubrir que para ustedes la decoración, o sea, todo lo que ustedes perciben a través del tacto
y de la sensación, del oído. Todo lo que ustedes perciben generalmente tiene que ver con algo funcional. Y las personas videntes tenemos unas búsquedas estéticas que no siempre ustedes captan como estética. Lo que nos pasó tocando, palpando el piano, ¿sí? ¿Esto qué es? Botones. No, es decoración, ¿sí? Y creo que eso para mí fue un gran descubrimiento. Y yo, wow, para ellos todo es funcional en el espacio, ¿sí? Es funcional en el sentido de que tienen que desplazarse por un espacio que perciben a través de la yema de los dedos, ¿sí? Eso... Sin embargo, es bueno aclarar o tener en cuenta que nos sucedió en ese espacio, en ese momento, porque eran Tatiana y María Alejandra, que son personas ciegas de nacimiento, ¿cierto? Mientras que si nos enfrentamos a la misma pregunta a una persona que perdió su visión, nos va a dar una respuesta totalmente distinta. Sí, eso también es muy interesante y que nos ha ayudado también dentro del semillero a hacernos más preguntas, ¿sí? Hace mucho tiempo, yo tuve la oportunidad de ir a una exposición de ciencia y arte y explicaba, en un apartado de la exposición explicaba que había un animal, como un animal muy pequeño que... tenía cerebro para moverse y de repente encontraba un ambiente adecuado, echaba raíces y perdía el cerebro porque se volvía como un vegetal. Bueno, pues a mí eso y muchas cosas más de la vida cotidiana me dejan experiencias muy fuertes y yo me pregunto con la discapacidad visual, igual nos movemos, ¿sí? O sea, igual tengo un cuerpo que me permite desplazarme. Entonces creo yo que sí es muy importante como sacarle provecho a esa posibilidad que tengo de moverme en el espacio y encontrar la forma, obviamente con el cuidado. O sea, cuando yo hablo de autonomía no estoy diciendo abandonarlos, porque no, eso no es la forma adecuada. La forma adecuada es guíame tú y yo estoy pendiente y voy acompañando la guianza que tú me haces, ¿sí? Creo que eso es un elemento clave de nuestro semillero, ¿no? Nos hemos hecho preguntas juntos. Bueno, y cuento esa, pero han pasado muchas cosas más. Hemos hablado de las formas geométricas del espacio, de cómo es la arquitectura general dentro de la cual se inserta el espacio de la universidad como tal. O sea, hacer conciencia de que el espacio también hace parte de nuestra percepción corporal, no solo visual. Sí, hemos podido pensar, jugar, divertirnos, aprender y seguir generando preguntas, ¿no? Que no sabemos si algún día terminemos de respondérnoslas, pero ahí vamos. Hasta el momento voy perdiendo la materia porque sigo aún y va a ser muy difícil por el hecho de ser mamá. Es muy difícil separarlo, a pesar de que soy tiflóloga, de que soy una cantidad de cosas, pero está siempre esa primera parte que es el ser mamá, ¿no? Entonces siempre digo a la derecha, a la izquierda, y por eso María Alejandra decía hace un momento, siempre he estado acostumbrada a eso. Y bueno, es un poco difícil romper paradigmas, para mí es difícil. Pero vamos ahí en la construcción de aprendizaje, felices porque contigo hemos aprendido un jurgo todas, y bueno, pues lo que buscamos en este espacio de la emisora es poderle mostrar a nuestra audiencia cómo es el crecimiento. Pues hay muchas personas que nos acompañan desde nuestra primera temporada y han visto el crecimiento de Tatiana y María Alejandra, algunos a lo largo de su vida, otros desde que ellas llegaron acá al CRAC, y otras personas las están conociendo desde que llegaron a la universidad, pero queremos que la audiencia siga dándose cuenta que sí se puede,
que este caminar por el mundo no es para unos pocos, sino para unos muchos, es para unos todos. Entonces, creo que María Alejandra quiere hacerte una última pregunta para ya terminar nuestro programa. Primero que todo, darte las gracias por estar acá, por aceptar esta invitación, esta locura en la que nos volvimos a meter, porque pues así estábamos haciendo cuentas y hace más o menos 1.5 años no grabábamos. Entonces era como, wow, volvimos a grabar. Y pues eso pasó también por los procesos que estamos viviendo con la universidad, que le cambian a uno las formas de vivir, pero el buen hijo siempre vuelve a casa y dijimos, no, tenemos que volver a contar lo que nos está pasando. Entonces, pero ese contarlo, pues siempre a nosotras nos gusta hacerlo acompañadas de alguien. Entonces, pues agradecerte primero que todo a ti por estar acá, por contar estas experiencias tan bonitas y por todo lo que has logrado hacer en nuestras vidas, porque aunque mi mamá dice que ella siga dándonos indicaciones y que lo va a seguir haciendo, yo personalmente yo siento que sí he ganado autonomía en ciertos espacios que ya domino en cierta proporción y que ya yo misma he sido capaz de irle diciendo a las personas, cuando me dicen necesitas ayuda y yo muchas gracias, pero no, ya sé para dónde voy, y eso para mí es un logro, el solo hecho de ya poder decir eso, porque si esa pregunta me la hacían hace 1 año, yo uy sí, gracias, por favor, tome mi brazo y lléveme. Ya en este momento no al 100%, pero sí ya soy capaz de necesitas ayuda y yo, no, gracias, ¿para dónde vas? Y yo, para ensayo, pero yo sé para dónde voy, gracias, tranquilo. Entonces eso para mí ya es un logro muy grande y muy significativo que se lo debo a Mercedes. Y ya para terminar, pues me gustaría que le dejes un pequeño mensaje a la audiencia y que los invites a salir adelante. Bueno, pues yo siento que todos debemos responsabilizarnos, cada uno de nosotros. Debemos responsabilizarnos acerca de cómo entendemos y asumimos el contexto, ¿sí? Y de ahí entender un poco lo que siempre dije también a los compañeros de Alejandra, y lo digo todo el tiempo, y lo digo con todos los demás estudiantes que llegan a la clase en condición de discapacidad visual. Ganen autonomía, desplácese solo, llegue solo, ¿sí? No hay en esto un abandono, y esto quiero que lo entendamos todos. Hay en esto una posibilidad de darles la oportunidad de que no se marginen, porque lo que construye el margen es marcar la diferencia como dependencia. Creo yo que ese es un asunto que para mí como profesora, no solo de María Alejandra, Tatis y los estudiantes de la licenciatura en música, sino de cualquier lugar, es que todos ganemos independencia. Y eso es muy montessoriano, ¿no? Montessori lo que hacía con sus procesos educativos era lograr que los niños ganaran independencia, porque muchas veces a nuestros jóvenes y a nuestros niños que no necesariamente tienen o padecen discapacidad, los marginamos haciéndoles las cosas, alcanzándoles todo, poniéndoles las cosas en la mano. Creo que es importante hacernos preguntas acerca de cuál es nuestro papel con las personas que están creciendo y en proceso de aprendizaje. Y creo que otro llamado muy importante es entender que el margen lo pongo yo mismo, ¿sí? O sea, cuando decido no acceder, no explorar, no entender lo que me hace falta, no ser curioso, ¿sí? Porque la curiosidad es el motor de todos los aprendizajes del mundo. Si tú no tienes curiosidad, no vas a aprender, ¿sí? Tiene que haber una curiosidad que dispare el proceso de aprendizaje.
Y la curiosidad es intrínseca, es interna, ¿sí? Entonces creo yo que ahí es invitar a todas las personas que estén escuchando este espacio, que que entiendan que los límites no están puestos ahí por otros, sino por mí, por mi miedo a explorar. El miedo también nos impone límites. Entonces el llamado también es a que perdamos el miedo, que exploremos que el mundo está ahí, que el espacio está ahí, ¿sí? Eso. Muchas gracias, Mercedes, por ese mensaje que nos dejas. Gracias por este espacio, por haberte tomado el tiempo de venir a pesar de tus ocupaciones. Ahorita tienes que salir corriendo, pero bueno, aquí estás con nosotros. Gracias también a la audiencia por acompañarnos una vez más en este programa que esperamos que les haya dejado muchas enseñanzas. Y bueno, esperamos que nos sigan acompañando en esta 4ª temporada que está bastante nutrida y bastante interesante. Y los invitamos, como siempre, a no perderse ni un solo capítulo de Soñadores Para construir un mundo mejor en familia. Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC. Todos por la inclusión.